Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, mandamos un saludo a todo el auditorio. Y bueno, pues estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia, un programa que habla de temas de interés en el aspecto de la educación. Y tenemos aquí un invitado que pues ya nos ha hecho favor de estar aquí en otros programas. Él es el licenciado Juan Carlos Miranda Arroyo y que hemos estado platicando sobre temas de psicología, bueno, también de ciencias y de matemáticas. Y hoy vamos a hablar sobre competencias. Y bueno, pues bienvenido, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. No, pues al contrario, porque gracias. Se platica muy bien y bueno, pues con estos temas que nos encantan a usted y a mí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la noción de las competencias en la reforma de la educación básica, principalmente lo que fue 2009-2011, las limitaciones y las alternativas, que esto ya es un análisis más allá de lo que nada más es hablar de competencias, ¿no? Entonces, pues para todo el auditorio me gustaría que nos dijera primero la definición de lo que es una competencia y bueno, pues de dónde se origina y que podamos ir viendo pues esta parte de lo que implica, qué limitaciones tiene y pues posteriormente las alternativas, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay muchos aspectos que analizar en este concepto. Algunos le llaman noción de competencias educativas, porque también hay competencias en otros ámbitos, como puede ser el deportivo, claro, como puede ser el sector empresarial, que se habla mucho de competitividad. Y acá estamos hablando, en este caso, en el ámbito educativo, de competencias como aquel conjunto de habilidades, de saberes, es decir, conocimientos, y también está integrado en ese mismo concepto la idea de actitudes y valores. Lo que antiguamente incluso estaba como fragmentado. Había formas de aprender, ya sea conocimientos o habilidades o actitudes, valores, y hoy en día con este concepto que viene más o menos como de 1990 para acá, al menos en educación, se habla de paquetes de aprendizaje que integra estos saberes como conocimiento, saber hacer y saber ser, bueno, y saber convivir también. Entonces se integran todos esos aspectos y a eso es a lo que le llamamos competencias educativas. Ahora, algo muy interesante de las competencias educativas es que son de largo plazo. Siempre las competencias educativas no son inmediatas, sino en todo caso, por ejemplo, cuando se habla en preescolar de competencias educativas, se habla de una especie como de incubadora de aprendizajes orientados a que al término de la educación básica, como un perfil de egreso, se logre ser competente en cierto tipo de áreas o ámbitos. Entonces, ese es el concepto. Es un proceso. Es un proceso que hay que llevar para visualizarlo a mediano y largo plazo, no se logran inmediatamente. Ser competente en determinados ámbitos requiere de una serie de procesos, sí, es todo un proceso, requiere un conjunto de actividades que vayan dirigidas a lograr estos equilibrios entre los saberes, las habilidades y las actitudes, valores. Y todo va en paquete. Todo va en paquete. Y bueno, en esta parte de definir el concepto y que ya nos dice que es todo un proceso, o sea, lleva tiempo, no va a ser inmediato. A lo mejor el que empieza con la educación preescolar pues no va a recoger frutos a lo mejor hasta el que sale en secundaria, ¿no? O preparatoria, dependiendo de dónde queramos ver el perfil. Pero ¿de dónde se origina este concepto, esta noción de competencias en educación? Surge precisamente en la educación superior, a raíz de que los sectores productivos, tanto públicos como privados, pensemos sector productivo público Pemex, ¿no? Dice, a ver, yo necesito ingenieros químicos o ingenieros petroleros con estas características y requiero que sean competentes para sacar adelante cierto tipo de proyectos o cierto tipo de desarrollos en ese ámbito. O sector productivo privado, diferentes empresas empezaron a exigir a los sectores educativos, sobre todo educación
superior, licenciaturas y posgrados, que los profesionales cumplieran con ciertos requisitos. Se empezó a hablar entonces de competencias profesionales. Ahí nace el concepto de competencias en educación y se fue, llamémosle así, llevando poco a poco de educación superior a media superior. Con mucha fuerza se empezaron a hacer reformas curriculares para que los egresados de bachillerato cumplieran con un cierto perfil en términos de desarrollo de competencias, claro, perfilados hacia las áreas de desarrollo profesional o de la preparación profesional. Y poco a poco fue bajando hasta educación básica. En el caso de México, baja en los 2004 en preescolar, 2006 en secundaria y 2009 en primaria, que tenían sus propios programas basados en desarrollo de competencias, y en 2011 surge ya la integración a nivel curricular, de diseño curricular, de lo que se llama educación básica, de tal manera que ya no es un programa de preescolar aislado, otro de secundaria o primaria aislado, sino que ya es un perfil de egreso de la educación básica integrado en el 2011, es lo que tenemos en el acuerdo 592 de la SEP. Y este perfil de egreso entonces abarca desde preescolar hasta la secundaria. Ya no hablamos entonces de un perfil de egreso de preescolar ni un perfil de egreso de la primaria, sino que ya es de la educación básica. Así es. Y entonces ahí, ¿cómo poderle dar seguimiento a estas competencias? O sea, yo doy clases en preescolar, ¿cómo sé que cuando salgan de preescolar, en qué parte del proceso voy? ¿En qué parte estoy y cómo los estoy entregando a la primaria? Y cuando terminan la primaria, bueno, ¿en dónde me quedé? ¿Y cómo vamos en ese seguimiento de competencias? Porque sí, claro, pues sí es complicado, a lo mejor si ya no tenemos un perfil, que estábamos acostumbrados a tener perfiles, entonces ahora ya el perfil de egreso está hasta la secundaria, ¿no? Ya tienen que salir con ciertas competencias, ciertas habilidades. Así es. Pero entonces, ¿cómo se evalúa esa parte o cómo se le da seguimiento? Precisamente es uno de los grandes retos que tiene la educación básica, bueno, al menos en México, en la estructura que hoy tenemos y en el marco normativo que hoy tenemos, ese es uno de los grandes retos. Precisamente por eso se habla mucho de articulación, cómo lograr que los egresados de preescolar tengan continuidad y tengan esta articulación, esta sucesión de aprendizajes que vayan siendo armonizados para que hagan una primaria con un nivel de logro académico adecuado y después el cambio, la articulación primaria-secundaria. Una de las cosas que se propone es que trabajen ya de manera conjunta los docentes y los directivos de preescolar junto con los de primaria y con los de secundaria. Y el gran reto también es la asesoría en términos de gestión educativa, porque ellos solos no lo van a lograr. Debe haber un equipo especializado de gestores de la educación, asesores externos o algunos consultores en educación y en gestión educativa que hagan este trabajo. La SEP hizo un intento interesante hace aproximadamente unos 2 años, en el 2013, con reactivar los consejos técnicos. Esa es la razón por la cual no hay clase el último viernes, son 8 viernes al año, el último viernes de cada mes, para que los docentes, junto con los directivos y los asesores, se reúnan para revisar la marcha de la educación básica y sobre todo tomar acuerdos para trazar una ruta de mejora en la escuela. Entonces, bueno, esa es en todo caso una estrategia, pero es muy interesante que la estrategia se logre de manera, digamos, transversal o longitudinal, mejor dicho, que puedan participar no solamente en los consejos técnicos, solamente docentes de preescolar y ya, sino que puedan eventualmente reunirse con trabajo colegiado, preescolar con primaria y secundaria. Y algo muy interesante es que son comunidades de padres de familia comunes. ¿Sí? Entonces se puede armonizar muy bien porque hay papás o hay familias que tienen un niño en preescolar, otro en primaria, o 2 en primaria y 1 en secundaria, son los mismos papás, entonces hacer un trabajo conjunto, ese es el gran reto. Todavía no lo logramos, todavía no hay datos que permitan
asegurar que ya se está dando eso, no es automático, sino que hay que llevar a cabo una serie de actividades y sobre todo que las voluntades para que esto se lleve a cabo pues vayan con toda determinación, con toda seguridad a decir, sí, esto se puede lograr, vamos a hacerlo. Entonces, es un gran reto, todavía estamos en eso. Porque sí, ciertamente los consejos técnicos, pues sí han resurgido, ¿no? Y creo que con lo que se está haciendo, pues al menos los colegios privados sí vemos que aporta, porque muchas veces lo que se hacía no era para cubrir una necesidad de un colegio privado, sino más bien eran las necesidades de los colegios públicos. O sea, es otra realidad y sí, entonces, claro. Pues eso se adaptaba a los colegios privados, ¿no? Y entonces los colegios privados sí un poco en ese descontento. Sin embargo, ahora sí se le encuentra una utilidad, pero se sigue trabajando de manera aislada, o sea, preescolar tiene un supervisor, primaria tiene otro y secundaria tiene otro. Y cada quien trabaja con su sección. Entonces, no hemos podido conjuntar a las 3 secciones para que pudieran trabajar de manera articulada. Sí. Yo creo que ahí sería un paso importante, claro, que los supervisores de cada zona de las diferentes secciones pues se pusieran de acuerdo y a lo mejor, pues no sé, 1 y 1 o 1 y 3, no sé, claro, a lo mejor uno se trabaja de manera colegiada, porque finalmente creo que esta articulación pues es la clave, ¿no? Nosotros veíamos y vemos que en el simple sistema educativo hay un huequito, lo que es de preescolar, el brinquito de preescolar a primaria, ¿no? En preescolar, si tú revisas los programas, bueno, muchas actividades son lúdicas, mucho es de socializar, mucho es de, pues, empezar, no hay una urgencia por aprender a leer y escribir, ¿no? Y en primero de primaria entran, y el primer diagnóstico que te da la SEP para los niños de primero de primaria, pues es asumiendo que saben leer y escribir. Sí, ya, alfabetización. Así es. Entonces dices tú, bueno, ¿cómo? Si en preescolar no me lo exigían y ahora aquí pues sí empiezo de cero, ¿no? Y eso le pasa mucho a los públicos. Todavía los privados, pues algunos ya tienen como esa consigna de ellos mismos de sacarlos leyendo y escribiendo. Pero si esto no sucede así, sí hay como que esa falta de articulación simplemente del mismo programa de ser, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante esto que tú dices de vincular o de articular a estas secciones para que entonces sí podamos trabajar, claro, en una ruta de mejora con todo lo que estamos viendo, pero ya desde otra perspectiva, o sea, qué necesita secundaria, qué necesita primaria, qué necesita, claro, dar preescolar a los de primaria para que estos huecos o estas cuestiones no se den, ¿no? Así es. Me gustaría ahí señalar dos aspectos más. Uno que tiene que ver con esta articulación se puede lograr si se hace una adecuada planeación. Yo incluso pienso que la oportunidad de hacer una planeación de aproximadamente unos 10 años, o sea, 6 de primaria, 3 de secundaria, 1 de preescolar, por lo menos tercero, sí, ya tiene uno una planeación de 10 años. Los niños que actualmente están en tercero de preescolar, para el 2025 podríamos hacer un plan de seguimiento para que esos niños logren competencias educativas marcadas por el mapa curricular, los perfiles de egreso, y hacer todo un trabajo conjunto en donde docentes de preescolar, docentes de primaria y docentes de secundaria tengan la conciencia de que están trabajando hacia un mismo fin, claro, hacia una misma intencionalidad. Ese es un aspecto. El otro aspecto interesante es que este aislamiento de programas de preescolar, primaria y secundaria también tiene causas que tienen que ver con la formación inicial. Las educadoras se forman en ciertas escuelas, los docentes de primaria en otras y los docentes de secundaria en otras. Entonces no tenemos, para empezar, ahí una unificación en la formación de nuestros docentes. Y luego nuestros supervisores son supervisores que están especializados en los diferentes niveles, lo que mencionas, maestra Conchita. En el futuro, algo que se ha mencionado como un escenario que sería muy bueno probarlo y que puede dar buenos resultados, es tener supervisores de educación básica. Ok. Mira, Juan Carlos, vamos a un corte, se pasa el tiempo muy rápido platicando todos esos temas y pues regresamos aquí en un rato más para que nos sigas platicando esta parte de la articulación y bueno, pues ver un poquito las limitaciones y las alternativas de esta reforma, ¿no? Entonces regresamos en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia.
Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos platicando sobre el tema de la noción de las competencias en la reforma de la educación básica. Y bueno, pues hablar de la reforma, bueno, hay muchos aspectos, pero sí me gustaría que nos comentaras en este sentido de lo que hemos estado platicando, pues qué limitaciones tiene, ¿no? Como en todo, ¿no? Que siempre hay algunos aspectos ahí que limitan y otros que, bueno, puedes aventajar. Pero en esta reforma, ¿a qué nos enfrentamos? Sí, una de las limitaciones que encontramos es el riesgo de que las competencias se centren solamente en el saber hacer. Hay incluso algunas organizaciones, universidades, sobre todo privadas, que le han dado mucho peso, mucho más peso al saber hacer. Se sabe incluso de una reforma de planes y programas de bachillerato público que también empezaron a centrarse en esa parte y a eliminar algunas materias que son más reflexivas, que se piensa equivocadamente, en mi opinión, equivocadamente, que materias como filosofía o como ética son muy importantes en la parte, pues, valorar o valoral y también en la parte de la formación del ser. Pero si aumenta el interés o se le da prioridad a el saber hacer, esas asignaturas terminan siendo como por demás o son materias de sobra o de relleno y empiezan a quitarlas. Ese es uno de los grandes riesgos de hacer que la carga de las competencias educativas se vaya o se desbalancee hacia el saber hacer. Esa es una de las limitaciones y, por supuesto, el hecho de que no se pueden ver resultados inmediatos. Claro. Esa es una gran limitación. Los docentes de pronto se desesperan o tienden a hacer sus planificaciones con esta especie como de incertidumbre de verdaderamente lo que estamos haciendo cotidianamente impacta en un nivel de resultados como para pegarle al perfil de egreso. Y en preescolar, por ejemplo, es difícil llegar a tener claridad de la perspectiva de los ámbitos de competencia que se están desarrollando. Entonces, eso también es una limitación que sea a muy largo plazo, ¿sí? 10 años, imagínense. Porque muchas veces se trabaja mucho en base con los resultados, ¿no? O sea, los resultados que yo espero, incluso en un bimestre o en un mes, o en 2 meses, en 3 meses, en el semestre, al año, en fin, ¿no? O sea, el docente trabaja mucho con esa parte, ¿no? del resultado. Así que es. Yo creo que no se tendría que centrar en los resultados, sino más bien en la persona, ¿no? Como en el ser. En el ser y en los procesos. Y en los procesos. Que después dan resultados. Exactamente. Sí. Por ejemplo, ¿cómo poder determinar que un científico, ahora que hace poco hablábamos de ciencia, un científico es competente en su comunidad científica? Pues eso se logra a lo largo de muchos años. No por tener un grado de doctorado te haces automáticamente científico. Se puede haber jóvenes de 23, 25 años que alcanzan un doctorado, un postdoctorado, pero eso no los hace competentes para ser líderes en su campo científico. ¿Cómo se logra eso? Es con la práctica, pero también con esta reflexión de lo que implica el desarrollo de teorías, de lo que implica también un desempeño éticamente positivo, y entonces esa combinación que le llamamos competencias o ser competente, pues implica todos estos aspectos, sin caer en el privilegiar a una de los ámbitos. Que fuera un equilibrio, ¿no? Sí, exactamente, ese es el gran reto. El gran reto. ¿Y las alternativas que se tiene con esto? Bueno, una de las cosas que comentábamos en uno de los textos que por ahí publicamos en alguna revista especializada es que, por ejemplo, en Europa ya el concepto de competencias ya no está tan fuerte como hace 10 años. Se están pensando en diferentes vías como para salir ya del concepto de competencias. Inclusive, sí sigue dominando el concepto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sigue dominando en muchos gobiernos o ministros o secretarías de educación,
lo siguen tomando como una norma, los criterios para un diseño curricular basado en el desarrollo de competencias. Sin embargo, ya hay una especie como de desencanto, porque ya terminó esa especie como de moda. ¿Y cuáles son las alternativas? Pues ir creando diferentes líneas de trabajo. Una de ellas muy interesante, que está muy fuerte, yo conozco por ejemplo el trabajo de la Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, que dice vamos a trabajar pensamiento estratégico, ¿no? Vamos a trabajar pensamiento y aprendizaje autónomo. Claro. No nada más es el saber hacer, sino por qué lo hago, claro, ¿no? Hacer la reflexión de por qué y para qué lo hago. Si vamos a desarrollar habilidades, ¿qué sentido tiene desarrollar esas habilidades? Y de qué manera podemos hacer que esas habilidades se conviertan en el cómo, pero también el para qué, en qué sentido y con valor, ¿no? Con ciertos valores. Entonces, sí, a lo mejor no se sale completamente del paradigma, pero sí ya se están pronunciando algunos académicos, algunos especialistas en buscar esta idea de que los estudiantes desarrollen pensamientos estratégicos o pensamiento estratégico y desarrollen aprendizajes autónomos, que al final de cuentas eso le daría un valor agregado a la formación básica, ¿no? Estaríamos pensando en, al término de la educación básica, alrededor de los 15, 16 años, sí, contar con alumnos egresados que tengan todas estas potencialidades, incluso para desarrollar pensamiento innovador, pensamiento creativo, pensamiento estratégico. ¿Y a qué se refiere eso? Porque, bueno, es una alternativa el pensamiento estratégico, pero para que los que nos escuchan y que no tengan idea, ¿a qué se refiere eso de pensamiento estratégico? Es el desarrollo de todas esas capacidades para que no solamente el alumno resuelva problemas, ya de alguna manera lo habíamos comentado en otro programa, sino que también tenga la capacidad de diseñar problemas. Claro. ¿Sí? Si el alumno se vuelve experto en la resolución de problemas, que pueden ser de ciencias o pueden ser de otros campos, incluso hasta de humanidades, se vuelve experto en la resolución, también se puede volver experto en las estrategias de resolución. Hay muchos ejemplos muy variados. Por ejemplo, el hecho de que un alumno desarrolle muy bien un acordeón no es negativo. Claro. Desarrollar un muy buen acordeón implica una gran capacidad de síntesis, una gran capacidad de organización de los conceptos, de la organización de los procedimientos y de las rutinas para resolver determinado tipo de problemas. Y los alumnos pueden inventar incluso estrategias de resolución, pero también hay estrategias para el diseño, ¿sí? Hace poco yo vi una entrevista que le hicieron, está en YouTube, a Paul McCartney, por ejemplo, y le preguntan, ¿cuáles son tus reglas para componer música? Y entonces eso implica toda una estrategia para el desarrollo artístico y la creatividad. Igual podemos pensar en que el pensamiento estratégico es todo ese campo en donde los alumnos aprenden a desarrollar estrategias de resolución y también estrategias de creación. Y alterno a esto, decían que una de las formas de que los jóvenes pudieran desarrollar ese pensamiento estratégico es jugando ajedrez, porque ese es un juego que se basa en estrategia. Esto lo han llevado algunas escuelas pues como a tener como una extra clase, como algo complementario para que el chico tenga ese tipo de pensamientos. ¿Sí se lo puede dar el ajedrez? ¿Cómo ves tú esta parte? Sí, por supuesto, lo puede dar el ajedrez y algunas otras actividades que impliquen el desarrollo del pensamiento estratégico. Hay algunas escuelas que desde hace muchos años, por ejemplo, tienen como obligatorio cierto tipo de deportes, y eso es muy bueno, deportes individuales y deportes colectivos, donde hay técnicos, directores técnicos deportivos, que lo que hacen es poner en práctica las estrategias, no para la resolución, bueno, podría ser resolución de problemas, sino más bien para tener logros, exactamente, en torneos, etcétera, etcétera. Esa es una parte muy interesante. Y otra parte muy interesante es el desarrollo de proyectos. El desarrollo de proyectos es también un campo
fértil para la creatividad, para la innovación, para el pensamiento estratégico. Tocar un instrumento como obligatorio en algunas escuelas en Europa ha dado también resultados positivos en términos de que para dominar un instrumento musical o para dominar incluso el canto o el baile implica también ciertas rutinas, eventualmente rutinas que pueden ser pues fijas, y después el mismo alumno puede inventar nuevas rutinas o inventar nuevos ritmos. Y a eso le estamos llamando pensamiento estratégico. Y por ahí hay se está investigando, leí el otro día de los videojuegos, que los videojuegos, bueno, son muy atractivos para los jóvenes, para los niños, y que viéndolos desde otro punto de vista educativo, o sea, no con el afán de, porque no los vemos nosotros como una pérdida de tiempo ahí, que se pasen 3 horas, ¿no? En la ociosidad. En la ociosidad, ajá. Pero ellos decían, no, pues si ya están ahí 3 horas, pues vamos a sacarle provecho. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un videojuego pues sea educativo, ¿no? Y entonces decía uno que simplemente el hecho de el joven o el niño que se sienta a jugar un videojuego desarrolla estrategias para ganar, o para pasar mundos, o para pasar vidas, o no sé, tanta cosa que hay, ¿no? Entonces, eso decía, ya con eso vamos de gane. Entonces, lo veían desde otro punto de vista que, pues, para muchos decíamos, bueno, un videojuego como que siempre lo hemos visto como algo que sirve para que se diviertan, pero como que pierden el tiempo, ¿no? Porque están ahí sentados muchas horas. Sin embargo, decía, no, se desarrolla el pensamiento estratégico porque él tiene que desarrollar estrategias para poder ganar o para pasar los mundos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también sería cuestión de esa parte que tú dices, ¿no? Ser innovador, creativo, y bueno, pues utilizar todo aquello que tiene el niño a la mano, que le gusta, pues para que logremos lo que nosotros pretendemos, ¿no? Ahora sí que de alguna manera enmascarada, ¿no? Sí, claro. El videojuego le es atractivo, vamos usándolo con fines educativos. Digo, también hay que ver qué tipo de juegos, ¿no? Pero, sí, claro, pero pues apoyarnos en eso. Uno piensa en el ajedrez y a lo mejor a ellos ya no les llama la atención el ajedrez, a lo mejor ya tienen el ajedrez digital, no sé, claro, ¿no? O sea, y competir contra la máquina. Exactamente. Lo que quería comentarte rápidamente es esta parte en que se desarrollan estrategias de manera espontánea, como una necesidad para lograr avanzar en un juego, en fin. Pero después se puede escribir las estrategias, hablarlas, conversarlas, comunicarlas con otros y aparte sistematizarlas. Claro. ¿No? Eso es también muy interesante. Una buena parte de la historia de los inventos y de las nuevas tecnologías tiene que ver con una adecuada observación de cierto tipo de artefactos o cierto tipo de procesos y procedimientos, y después cómo se mejoran esos mismos procedimientos. Hay ejemplos diversos, ¿verdad? Podría decir, por ejemplo, el Walkman. La historia del Walkman es una historia en donde se rebasó esta idea de una grabadora gigantesca y se empezaron a hacer algunas réplicas de grabadoras o reproductoras cada vez más pequeñas, y hoy en día, bueno, pues hasta en el tamaño de una uña, sí, caben bibliotecas completas, ¿verdad?, de música y demás, ¿no? Sí, pues interesante esto, fíjate que retomar, bueno, toda esta parte de las competencias, ¿no? Y de que esperamos que esto no sea como se había dicho en un inicio, tú cuando decías que ya Europa está quitando este concepto y transformando ya, pensando en otros términos, que no vaya a ser una moda, ¿no? Porque muchas veces esto pasa, ¿no? Entran las modas y entonces entró el constructivismo y entonces todo como constructivista, ¿no? Entonces, esa parte, reflexionar, que no sea una moda, que realmente sea pues todo un sistema educativo para un país, ¿no? Y bueno, agradecerte, Juan Carlos, porque el tiempo se nos ha terminado. Pues siempre, a ustedes, muchas gracias. Siempre muy, muy interesante todo lo que nos comentas. Y bueno, pues agradecer a todo el público que nos vio en este programa de Educación y Conciencia, y nos vemos la próxima semana.